Para comenzar este nuevo libro quiero confirmar, ¿recibieron las hojitas por el WhatsApp? Parece que no, ¿cierto? Sí, porque parece que incluso algunos estábamos pensando que el libro que seguía era Segunda de Corintios como hubiera sido. Normalmente se hace que estamos unos 3 libros en el Nuevo Testamento y después nos devolvemos al Antiguo Testamento y eso pues tiene el propósito de estar teniendo todo el consejo todo el tiempo, ¿no? A la vez, también para variar. Y entonces hoy retomamos el Antiguo Testamento con el libro de Josué. ¿Cuál es el libro anterior a Josué? Deuteronomio. ¿Y el que sigue? Jueces. Eso es muy importante. Eso nos sirve para ubicarnos dentro de la historia sagrada, saber en dónde es que estamos. Por ejemplo, alguno también puede recordar más o menos de cuánta historia, de cuántos años estamos hablando cuando hablamos del libro de Josué. Es como cuántos años. Aproximadamente será la historia de unos 40 años. Sí, unos 40 años. Ahora, de esos 40 años, como pues también pasan todos los libros, ¿no? En los evangelios, si uno va a los evangelios, está así la vida de Jesús, pero de esa hay un centro, ¿no? Hay un foco. Lo importante, lo central, que casi siempre es pues la última semana y la resurrección, ¿no? Ahí está el centro. Dentro del libro de Josué pasa lo mismo. Tenemos sí 40 años de historia, más o menos de comienzo a fin, pero hay un centro. Ese centro, ¿alguno tiene idea cuánto dura? Lo más importante, ¿cuánto puede ser? ¿Un número? Bueno, parece que ninguno. Son más o menos 7 años lo importante. Y eso se encuentra por fechas que uno encuentra aquí. Y la fecha clave está en un capítulo que habla de Caleb, que es un capítulo de los que más me gustan. Ahí mirando esas fechas uno dice, no, entonces aquí vamos en tanto tiempo de la conquista. La conquista es el tema de nuestro libro. E incluso de esos 7 años, ni siquiera tenemos, por supuesto, no tenemos todos los 7 años, sino tenemos algunas fechas importantes y el centro vienen a ser algunas pocas semanas de toda la historia. El libro, el autor, ¿alguno? Autor, pues la mayoría, Moisés no puede ser, Moisés ya no estaba, sí, Moisés ya había muerto, él no estaba, entonces muy posiblemente es Josué, o por lo menos hubo una participación de él en muy buena parte del libro, pero con certeza no está. O sea, no tenemos un versículo que diga que Dios se inspiró a Josué, o que él habla y diga yo estoy escribiendo, como si hay otros libros, ¿no? Otro dato interesante. Algo que recuerden, que les llame mucho la atención de la historia de Josué. Algunas cosas, aquí está el micrófono. ¿Quién podría ayudarnos? ¿Quién podría servir de ujier en este momento? Entonces, algo que recuerden el libro de Josué. Diana nos va aquí atrás, aquí adelante, perdón. Algo de Josué. En el 5, sí. Bueno, ahí voy por si al caso, pero no estoy seguro de la palabra nuevamente, hay que tener cuidado ahí porque no es que ellos se hayan circuncidado por segunda vez, porque eso pues no es posible, ¿no? La circuncisión es solo una vez. Lo que pasa es que lo que el mismo texto dice ahí, ellos no se habían circuncidado durante todo el tiempo que habían estado en el desierto. O sea, no habían cumplido con la ley de Moisés, que viene a ser algo bien interesante también además, porque no solo no cumplen con la circuncisión, sino que tampoco cumplen con qué en ese capítulo. De pronto no es literal y no está explícito ahí dice, pero entonces uno intuye que, entonces tampoco hicieron tal cosa. Si no se circuncidaron durante el tiempo que estuvieron en el desierto, tampoco ¿qué hicieron? Tampoco celebraron la Pascua. Tampoco celebraron la Pascua, y ese es un detalle interesante. No está explícito, pero leyendo y entendiendo, ellos no celebraron Pascua y no celebraron Pascua porque no estaban circuncidados, si no hubieran quebrantado la ley de Moisés.
Entonces ahí está ese momento. Esa es una cosa interesante. Algo más interesante del libro, aquí hay dos opiniones. Pues el paso por el río Jordán, El paso por el río Jordán. Ajá. como pues un río que siempre estaba anegado, decía, que estaba siempre pues bien lleno de agua, y ellos pudieron cruzar totalmente secos, ¿no? Los pies, pero decía Sí. que siempre pues iba el arca delante, ¿no? Delante y bien delante, Y ¿no? porque- No sé, ¿alguno recuerda qué tanta distancia había? Era una distancia Eso sí no me grande. acuerdo. Era una distancia grande, como casi 1 kilómetro, creo, entre el arca y el pueblo. Estaba bien adelante, para que no hubiera ni riesgo de que alguno llegara a tocar el arca. No sé si era exactamente eso. Riesgo que poco a poco se va perdiendo hasta que llegamos al momento en de David, donde alguien sí toca y muere, ¿no? Sí, Pero eso. continúe. Entonces yo quería, pues, o sea, para mí digamos, me impacta mucho que era la presencia del Señor siempre delante. No podía un ser humano estar ahí, sino que tenía que ser era el Señor el que fuera adelante, y precisamente creo que era la muestra, como siempre ha mostrado el Señor en el Antiguo Testamento, siempre ha sido como las maquetas de Él, Sí. de lo que iba a suceder más adelante en el Nuevo, que el Señor es el que tiene que ir delante del pueblo. Y lo que su merced dice, como el que quiso tocar el arca, pues inmediatamente murió, ¿no? Murió. Y entonces es eso, la santidad del Señor representada en el arca. Sí, muchas gracias. De ahí hay mucho más detalle que lo que hubo en el cruce del Mar Rojo, ¿no? Aquí sí explica. Y arriba en tal ciudad pasó tal cosa y allá se quedó el agua atrapada. Hay más razones, ¿no? Y también deja ver cómo sí, entonces al cruzar el río, pues hay como barro ahí, porque los sacerdotes sí se paran en seco, en unas piedras. Y esas piedras las va a coger Josué y con esas hace un arrume de piedras que queda después de que el río sigue circulando. ¿Sí? Esas son cosas interesantes. Miriam también. Llama la atención del libro de Josué es que a pesar de que ellos llegaban a la tierra prometida, no era que llegaran y ya estaba ahí a su disposición, sino que ellos debían conquistarla. Y ellos, por ejemplo, cuando la toma de Jericó, ellos pidieron la dirección del Señor para tomarse Jericó, y creo que cuando iban a otra ciudad, a pesar de ser más pequeña y de tener mucho menos gente en contra de ellos, no pidieron la dirección del Señor y el Señor los derrotó, pues digamos no les dio la victoria, porque el que pelea es el Señor y no ellos. Ok, gracias, pero ahí también hay una precisión pequeñita. En realidad, el orden en que se daban estas batallas y estas conquistas no era que el pueblo consultaba a Jehová para ver qué había que hacer. Eso lo vamos a detallar, y es el Señor da la orden. Él dice qué es lo que se va a hacer y el pueblo obedece, que es una de las figuras más importantes de nuestro libro. ¿Cómo es que se ganan las batallas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso lo vamos a ojear en cuanto sea posible. Si hay alguna más, una más, y empezamos a mirar. Estamos hablando de cosas interesantes que recuerden del libro. Ajá. Andrés. Que el Señor utiliza a las personas como Él quiere, ¿no? Y utilizó a Rahab, la ramera, sí, que la libró para poder continuar con una genealogía y tener a nuestro Salvador. Rahab la ramera, a mí me causa mucha curiosidad. ¿Cómo es que llegamos al libro de Santiago y se sigue llamando Rahab la ramera? No es Rahab, sino todo es algo para mirar. Ahí hay mucho en cuanto a ese personaje Rahab. Tal vez había alguien más, me parece. Cristina. Aquí en el capítulo 5, donde leíamos del versículo 13 al 15. Bien. La preencarnación del Señor. O sea, sí. A mí eso me vuela la cabeza porque es Jesús. Sí, como Él le responde, y ese príncipe de Jehová, normalmente cuando era un ángel o algo, que alguien se postrara a adorar, les decían, no, o sea, levántate. Es que pero esa es el Señor. Esa es la certeza que hay, porque hay personas que opinan, si están ubicados, estamos hablando del último párrafo del capítulo 5, en donde el príncipe de los ejércitos se aparece ante Josué. Este príncipe es Cristo,
es Cristo. Y la prueba definitiva es que Josué se postra y él no le dice, no se postre, como si pasa en Apocalipsis, le dice, pues yo soy un siervo también. No, y él no se postra. Él no dice no se postre. Entonces, definitivamente estamos hablando de Cristo. De eso, si es posible, también vamos a mirar un poquito, pero oremos. Padre Celestial, te agradecemos por estos momentos que nos das para estudiar tu palabra. Rogamos que una vez más, en el día de hoy, estés en medio de nosotros, iluminando nuestro entendimiento, tocando nuestros corazones. En nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Ya hemos pasado por el libro de Éxodo y también pasamos por el libro de Números. Son libros que nos cuentan acerca de la historia en un sentido, pues no todo el libro completo, pero son interesantes. Siempre que haya historia es apasionante saber qué pasó después y qué pasó después y qué pasó después. A veces cuando no es historia, pues no es tan fácil de coger, pero aquí en estos sí es fácil. Éxodo y Números fueron dos ejemplos de ese tipo. Y lo que vivimos en ese momento fue como una pintura. El Señor nos muestra una pintura de cómo es que Él salva literalmente a una nación y cómo la lleva a través del desierto hasta que la pone ya en la tierra prometida. Y esa es una pintura. Es una pintura de cómo Dios salva a cada uno de nosotros, cómo Él nos toma del mundo y cómo nos lleva por el desierto, que también es el mundo, nos lleva por el desierto hasta que nos deja allá en la tierra prometida. Y esa pintura ya la vimos, pero aquí tenemos otra pintura. En esta pintura vamos a ver y aprender muchas cosas de Dios y también se aprenden cosas de los hombres. Por supuesto, aprendemos de la fidelidad de Dios. Cuando Dios dice algo, Él lo cumple y hay una certeza. Él guarda su pacto. Las palabras que Él dice, Él las cumple. Y es algo que aprendemos a través de todo el libro de Josué. También aprendemos que Él es misericordioso, porque esta generación que está entrando aquí a la tierra prometida son los hijos de una generación supremamente desobediente, que estuvo en contra del Señor después de que los sacó de Egipto. Y Él es misericordioso, no tuvo en cuenta los pecados de la generación anterior. Eso es esperanza también para nosotros. Algunos de nosotros podemos venir de conflictos, de situaciones familiares que son difíciles. No estoy condenado a repetir la historia de mis padres. Y eso es gracias a Dios. Y eso se puede ver aquí en este libro. También podemos ver el poder que Dios tiene sobre las naciones. Los reyes no eran nada y ni siquiera eran un rey o dos reyes, ¿no? El número exacto de la lista que tenemos en algún capítulo son 31 reyes a que derrota Josué. También nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a animarnos entonces en momentos de lucha, de dificultad. Es Dios el que hace todas las cosas. Y la pintura para nosotros, desde el lado de nosotros, la que puede ser más interesante es precisamente esa lucha que tiene el creyente. Una vez que la persona cree, comienza una vida de lucha en este desierto uniendo dos figuras. Entonces, ¿cómo es la forma de luchar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y aquí está muy claro una y otra vez. Es escuchar al Señor y hacer exactamente lo que Él dice. No más. Y Dios en su sabiduría nos da esa figura anterior y nos da esa figura nueva acá para que veamos cuando las cosas se hacen bien, cómo resulta. Y resulta en bendición. Él cumplió en este momento que hubo obediencia de parte del pueblo, cumplió sus promesas y ellos tienen la tierra prometida. Bueno, pero también hay muchísimas cosas más, ¿no? Porque a la vez que ellos cumplen, que obedecen, por ahí de vez en cuando queda un puntico y queda otro. ¿Cuáles son esos punticos que quedan por aquí y por allá? ¿Alguno puede imaginarlo? O sea, sí obedecen bien, pero quedan unas manchitas. Queda algo que no quedó completo. Como que es que no quedó completo. No sacan, para que quede en la grabación,
no sacaron completamente a los pueblos que tenían que sacar. Tenían que sacarlos por completo y no lo hicieron. Y eso pasó una vez y otra vez y otra vez. Y son detalles pequeñitos, ¿no? Tenemos capítulos completos explicando cómo Judá sacó a los pueblos donde Judá quedó, todas las ciudades que... Pero al final queda un versículo pequeño, dice, y a estos no los pudo sacar. O dice, y al final los puso como tributarios que le dieran, pero no era... y quedan esos detallitos chiquiticos, un versículito. Pero eso va a ser Jueces, ¿no? Esa va a ser la conexión con el libro de Jueces, porque esos van a ser los problemas que va a tener después el pueblo. Son muchas las cosas que tenemos en este libro. Miremos algo, no sé cómo nos vaya el tiempo a ver, miremos capítulo 1, ¿de qué habla? De una transferencia, ¿no? Ahora el siervo era Moisés y ahora el siervo es Josué y Dios llama a Josué, es Dios el que llama a Josué. También nos sirve para eso este libro. Hay muchas cosas con respecto a esto. ¿Cómo es que un siervo le transfiere al otro ese servicio que debe hacer? Para ponerlo más plano, no hay un pastor y ahora ¿qué? ¿Cómo se hace eso? Algo... No es todo, ¿no? No estamos hablando aquí de Tito, Timoteo, pero ayuda. Es Dios aquí quien escoge a Josué como el que le sigue y le da la tarea para que continúe lo que estaba haciendo el anterior. ¿Cuándo? Una vez muere. Allá al final, ¿sí? En ese capítulo 1. Él recibe las ordenanzas, él transmite esas ordenanzas. En el versículo 11 dice, también habló Josué, le transmite eso al pueblo y el pueblo obedece. En el 16, entonces respondieron a Josué. Ese es el primer capítulo. Ellos obedecen, comienzan muy bien. En el capítulo 2, Josué escoge a 2 espías. Ellos llegan allá. Está la historia que conocemos muy bien de Rahab, que es supremamente interesante, que uno se puede desviar ahí, bueno, puede que no se desvíe. ¿Dios está aprobando aquí que hayan mentiras? Porque ella dijo una mentira, ¿o no? Claro, ella la dijo, ¿no? Ella dijo, no, aquí no están, ellos ya se fueron, pero no, ella misma los había escondido. No es que ella no supiera, ella sí sabía, lo hizo intencionalmente. ¿Y Dios entonces está aprobando eso? ¿Qué dice Diana? Podría pensar uno eso, cuando se trata de salvar una vida estaría bien. Pero entonces vienen unos capítulos adelante, unos poquitos capítulos adelante que están los Gabaonitas. Y ellos mienten también. ¿Para qué mienten? Para salvar una vida. ¿Y Dios aprueba eso? No aprobó eso. Dios no aprobó eso. ¿Por qué no los acabó? Porque ya había habido un juramento y entonces Josué y los príncipes no podían quebrantar ese juramento. Entonces ellos vivieron, pero hay un castigo. Ellos tenían que ser los que llevaban el agua. Estaban castigados. Entonces, ese es un tema que sale aquí interesante y que uno puede mirar. Entonces, ¿cómo es que es? Porque es interesante. Bueno, se da, eso es en el 2 y finalmente ellos escapan. El capítulo comienza con Josué, termina con Josué, no hay tiempo de detallarlo. El paso del Jordán, también el pueblo recibe instrucciones, como decía ahorita, para corregir. No es que el pueblo consulte qué hay que hacer, no, es Dios que da la instrucción. Y da la instrucción siempre por medio de Josué, que va a ser otro tema interesante que voy a ver si enfatizo más adelante. El pueblo obedece, cruzan finalmente. Cuando están los sacerdotes ahí adentro del río, mientras el pueblo va pasando, Josué toma 12 piedras y las monta ahí. Una vez que ya salen todos, vuelve y corre el río y las piedras quedan ahí. Eso es capítulo 4. En el 5 es lo que leímos nosotros, ¿no? Entonces ya están al otro lado, están en Gilgal, ya están ahí y se circuncidan. Ahora sí cumplen con las leyes de Dios que no habían cumplido durante todo el tiempo en el desierto. Tema también interesante. ¿Qué pasó con los padres? Los padres no les transmitieron a los hijos qué era lo que tenían que hacer. Es un tema que se puede mirar aquí a lo largo del libro también. Ya miramos al final del 5 que aparece el Señor Jesucristo
En el 6 está la recepción de las instrucciones para tomar Jericó, y efectivamente toman Jericó. ¿Por qué pueden tomar Jericó? Porque hay obediencia. Esta es la primera ciudad que ellos toman, y como es la primera, Dios decide que todo el oro y los metales que salgan de ahí son para el templo y que no se puede tomar de absolutamente nada. En las otras ciudades sí, pero en esta que es la primera, no. Pero en el 7, entonces resultó que uno de los de la tribu de Judá decide tomar de algo que le parece muy valioso, de algo que no le correspondía, que era oro, y de otras cosas, porque eso era para el templo, y de otras cosas que simplemente le parecieron bonitas, como una tela babilónica que era muy costosa. Dios se enfurece, y eso es lo que tenemos en todo el capítulo 7, para que al final, ¿qué pasa en el 7? Hacia el final, ¿qué pasa con Acán, que es el que desobedece? Muere, y no solo muere él, sino que además muere toda la familia. Bueno, si alguno tiene alguna curiosidad con respecto a qué opina la Biblia con respecto a la cremación, de pronto aquí hay un pedacitico. ¿La Biblia habla de cremación? Bueno, algo habla ahí, ¿no? No para definir si está bien ser cremado, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo en el capítulo 7. En el 8, una vez que ya han obedecido, vean, si Acán se hubiera esperado la siguiente ciudad, y de ahí en adelante ellos sí podían tomar de las cosas que quedaban en la ciudad, pero él no se esperó. Y vean lo que pasó. En el 8 entonces toman Ai con una estrategia. Ahí está la estrategia completa. La mitad de los hombres de guerra se quedan atrás, la mitad se queda adelante, fingen que son vencidos, los persiguen los de Ai, entran los que estaban por detrás, destruyen toda la ciudad. Entonces cuando ya ven el humo de la ciudad y miran, entonces están encerrados, ¿no? De ciudad destruida, ejército adelante, no hay nada que hacer, se desconsuelan y perecen absolutamente todos. Los gabaonitas se dan cuenta de esto y usan de astucia. Aquí hay una astucia que yo creo que es una de las cosas importantes de este capítulo, y es un lazo que utiliza Satanás contra los hijos de Dios, y se llama adulación. Y ellos adularon a Josué y a sus príncipes, y ellos cayeron redonditos. Si uno lee ahí, ellos comienzan hablando de Dios, ¿no? Son supremamente hábiles. Hablan de Dios, cómo es de maravilloso todo lo que hace. Pero si de verdad fuera eso, pues ellos no acuden a Josué, sino acuden a Dios, o de otra forma. Pero ya cuando hablan de Dios, se van a ellos, y a ellos les gustó. Y ahí sí está el problema, que no consultaron. Eso sí está literal ahí en el capítulo 9. Ellos no consultaron. Y eso se vuelve un problema finalmente. Capítulo 10. Resulta que 5 reyes que se dan cuenta de lo que han hecho los gabaonitas, pues no les gustó, por supuesto, porque se vendieron en términos de lo que hablamos hoy, ¿no? Y deciden unirse para hacer guerra y destruir a las gabaonitas. Los gabaonitas llaman a Israel para que los defiendan, e Israel defiende. Y esta es una de las primeras guerras grandes, fuertes, en donde hay un evento espectacular que pensé que de pronto alguno me iba a comentar. ¿Qué evento hay espectacular en el capítulo 10? Algo sobrenatural. Nunca más, bueno, tal vez. Se detuvo el sol, ¿no? Y pareciera en principio que fuera como una poesía o algo así, pero por lo que dice abajo, y no hubo día como aquel en el 14, pues no me deja más, sino que eso pasó. Esto fue así. Así en contra de lo que me puede decir la ciencia. Y Josué derrota a estos 5 reyes. Aquí, para unir, este es otro tema que yo creo que puede ser interesante cuando uno está leyendo Josué, y es que a Josué pues le tocó muy difícil. Vea que a Josué le tocó juzgar el caso de Rahab. O sea, ¿qué hacía con Rahab? Le tocó juzgar el caso de qué hacía con los gabaonitas. Y le tocó juzgar aquí qué hace en el caso de los 5 reyes. Y las 3 decisiones que toma son completamente diferentes. Rahab es adoptada en el pueblo. Los otros son esclavizados y los reyes son muertos. O sea, nos da instrucciones acerca de cómo juzgar. ¿Por qué es importante juzgar?
leíamos en el libro anterior que estamos leyendo en la tarde, que es Primera de Corintios, que nosotros vamos a juzgar ¿a quién? ¿Qué dice en Primera de Corintios? ¿A quién vamos a juzgar? A los ángeles. Tenemos que adquirir experiencia para saber juzgar las cosas. Y en este libro nos da muchos aportes acerca de cómo hacerlo. En el 11, luego de que estos 5 reyes son derrotados, entonces no se unen 5, sino se unen ahora son más. Y viene otra vez otra de las peleas fuertes. Estos son los pocos días, aquí son días, donde está el centro, el foco de absolutamente todo. Y cómo derrota entonces ciudad tras ciudad tras ciudad. Sale de una ciudad, llega a la otra, llega a la otra, llega a la otra. Eso es todo el capítulo 11. Y aquí ya pues terminamos la parte de historia que le apasiona a uno cuando está leyendo. Y en el 12 tenemos la lista de los reyes que han sido derrotados por Israel. Antes del cruce del Jordán y después, o sea, con Moisés y con Josué. Aquí es donde está el dato en el 24, 12-24, de los 31 reyes, a quien derrotó Josué. Pero aún queda tierra por conquistar, lo que decía alguien ahorita. No es que ya pasaron y ya todo estaba listo. No, quedó tierra por conquistar. Porque toda la tierra, ese es otro detalle que no lo voy a solucionar hoy, y es que vean Josué 1, estamos en el 13, pero devuélvanse al 1. Si se devuelven al 1, ¿cuál es la tierra prometida? Versículo 4. Alguno me dice, ¿desde dónde hasta dónde va? En el versículo, desde el Líbano hasta el Éufrates. Hasta el río Éufrates. ¿Recuerdan de geografía dónde queda el Éufrates? Está bien arriba de lo que fue Israel. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue que Dios no cumplió? ¿O qué pasó? Hay solución, hay respuesta. Si alguno la sabe y la tiene clara y la quiere decir, está bien. Si no, pues se la dejamos también al que le corresponda la hoja, porque hoy solo estamos viendo generalidades. ¿Qué pasó? Eso hay respuesta, ¿no? No es un misterio, no, hay respuesta. Volvemos otra vez al capítulo 13, donde está toda la tierra que aún queda sin conquistar, con ya ciudades, ¿no? Una ciudad y otra ciudad. Y esto va a ser increíble, ¿no? Cuando vemos ahorita en un momento lo que recibe Judá, eso es, o sea, no es una casa y otra casa, ¿no? Como podría ser en el caso de nosotros en una herencia, si fuera el caso, sino es una ciudad y otra, y una columna completa de ciudades que reciben, ciudades completas. El 14 me parece espectacular, en donde está Caleb. De Caleb hay algo genial. ¿Qué pasó? ¿Alguno qué les gusta de Caleb? ¿Qué recuerdan de Caleb? Él obedece, esa es una cosa muy interesante. Hay otra, es que él ya es mayor y él sigue peleando y él sigue luchando. Y hay una frase que la que más me gusta, pero se me fue aquí, pero yo sé que ustedes la pueden ver, es donde él dice, dame este monte. O sea, él quiere seguir peleando la batalla que Dios les ha dado. ¿Alguno la puede encontrar ahí en el 14? Está entre el 6, en 12 dice, dame pues ahora este monte. Y él sigue con la convicción de que debe seguir en esa lucha, en esa tierra que Dios les ha prometido, y Dios va a cumplir. Él cumple su palabra. ¿Por qué me gusta esta? Porque de la misma manera podríamos hacer nosotros. ¿Cómo la podemos transformar a nosotros? Dame este edificio en donde usted vive. Dame este edificio. Y luche por la gente de ese edificio y gánese a la gente de ese edificio. Yo hice eso en la finca. Le rogué al Señor contándoles una infidencia también. Dame esta montaña. Y bueno, no me la dio. No me la dio. Pero es lo que hay que hacer y es en obediencia. Y entonces es buscar ganar gente para Cristo y luchar contra toda esta lucha. Es una figura de las luchas que tenemos nosotros, ¿no?
Luchas que tenemos en contra del mundo, luchas que tenemos en contra de Satanás y luchas que tenemos en contra de nosotros. ¿Cómo se ganan esas batallas? En obediencia absoluta y plena. Muy difícil para nosotros, ¿o no? ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer ¿qué? Pues meter la mano y nosotros hacer la obra. Es natural, pero este libro nos sirve para eso. Obedezca y verá que Dios lo bendice. Capítulo 15 empieza la repartición de tierra, específicamente la de Judá. Aquí es donde está la lista de ciudad tras ciudad, en el 20, etcétera, etcétera, 21, 38. En el 20 arranca, ya estamos en el 40 y pico y todavía estaba mencionando ciudades. Es de las regiones más grandes que da el Señor. Es tan grande que ellos en algún momento le dicen a la región, a Simeón, a la tribu de Simeón, que vivan con ellos, dentro de todo el territorio que ellos ya tenían. Es un terreno muy grande. El 16 ahora distribuye a la tribu que queda enseguida arriba, Efraín, y a la media tribu de Manasés arriba en el 16. Ellos tres tienen una particularidad que es increíble. Después de todo eso, lucharon, sacaron a los pueblos que estaban ahí, pero no hacen el trabajo, o sea, hicieron lo grande, que es batallas, sacar la gente, pero ahora tenían que hacer como la cartografía, digamos, para mirar el terreno exactamente, cosa de que Josué y los príncipes pudieran sacar suertes y saber qué familia quedaba con qué. Y eso lo hacen estas tres tribus que leímos, Josué, Manasés, Efraín, pero las otras no lo hacen. Y le toca a Josué decir, pero ¿qué pasa? Manden de a 3 cada uno, miren el terreno para poder hacer la repartición. Eso va más adelante. Los territorios de los demás, aquí es donde está lo que les estoy contando. La primera de las suertes, una vez que ellos ya hacen caso y distribuyen y miran la tierra y la evalúan bien, es Benjamín en el 11. Luego, bueno, aquí hay varias. La segunda suerte está en el capítulo 19. Le toca a Simeón, que vive dentro de la región de Judá. La tercera en el versículo 10 del 19, la cuarta en el 17. Ahí tal vez pueden ver por las divisiones, o no sé si tienen título, se puede ver eso. En el 24, la quinta, en el 32, la sexta, y son 7 tribus que quedan todavía sin terreno y que están distribuyéndolas en este momento. El 40, todo eso. El 20 hay un cambio acá. En el 20 va a recibir terreno, ¿quién? Los levitas, en el 20 y en el 21. También esto es una aplicación, porque nosotros no estamos llamados a estar pegados aquí en esta tierra, sino nosotros, según segunda de Pedro, dice, nosotros somos un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y aquí Dios le está distribuyendo el pueblo a los sacerdotes. Entonces hay muchas cosas que aprender aquí. Podemos conectar esto también con lo que vimos en Números acerca de las ciudades de refugio, ¿no? La ciudad de refugio es un símbolo de Cristo. Entonces hay mucho que aprender en el capítulo 20. Las ciudades de los levitas, el 21. Las ciudades de refugio eran 6, 3 en un lado del Jordán, 3 en el otro lado del Jordán. Eso fue el 21. 22, también mucho aprendizaje en el 22. ¿Qué hay en el 22? En el capítulo 22. ¿Qué pasa en el 22? ¿Qué pasó en el 22? Hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Las hijas, no, ese me lo pasé, no lo comenté, pero no, las hijas no es. Lo que pasa aquí es que las 2 tribus y media que por juramento habían dicho que iban a pasar y pelear con los demás, pues listo, ya se había acabado la guerra, ya Dios les había dado tiempo de paz, entonces ya se iban a devolver. Pero cuando cruzaron el Jordán de vuelta, les dio por hacer un altar. Y bueno, ahí no pasa nada, ¿no? El problema está en que ¿qué piensan las otras tribus, las que están, el número grande de tribus? No, estos están alabando a otro Dios. Y entonces se van a acabar con esas 2 tribus y medias, acabarlas, sin haber consultado. ¿Nos pasa? Sí, todo el tiempo. ¿Cuál es la solución? Que aquí ellos van y hablan
los de las 2 tribus y media les explican, pues esto fue por esto, esto y esto. Ah, bueno, listo, y se solucionó el problema. Capítulo 23 y capítulo 24. Está Josué en sus últimos días dando ánimo al pueblo para continuar adelante. Estos capítulos se parecen mucho a lo que fue Deuteronomio al final, cuando Moisés hace lo mismo y les habla de las bendiciones y les habla de las maldiciones. El 24 es interesante en el puro comienzo, porque en el 24, ¿quién habla? El 24:2. Esas palabras que están ahí, ¿de quién son? 24:2. De Dios. Es Dios mismo el que habla acá y les da unas palabras que son espectaculares, porque ahí se aprende mucho, ¿no? En el 3 dice, yo tomé, es Dios el que está hablando. En el versículo 24:3, ahora 24:4, y a Esaú di, es él. En el 5, y yo envié, y yo herí, es él el que hace todas las cosas. De esos, sin embargo, hay uno que se sale del formato, que es genial. El número 7. ¿Por qué? Después dice, en el 8 dice, y yo introduje, y los hice pasar, y es Dios el que está haciendo todas las cosas. Pero en el 7, como dice, y cuando ellos clamaron a Jehová, el pueblo, él, bueno, tendrían que, no sé si lo tienen claro, aquí el que está hablando es Jehová todo el tiempo. Está hablando él todo el tiempo, pero en el 7 dice, él, es como si fuera otro. Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios. E hizo ese otro, e hizo venir sobre ellos el mar. ¿Quién es ese otro? Es Cristo, que a su vez es Jehová, es Dios mismo. Bueno, son cosas para mirar acá. El capítulo 24 termina con la muerte de Josué. ¿Qué pasa cuando muere Josué? Por un tiempito ellos obedecen, pero tan pronto ya no está Josué, ni están los que estuvieron con él, el pueblo desobedece. ¿Sí? Nos sirve este libro para muchas cosas, para muchísimas cosas. Tenía 2 grandes para mencionar, pero el tiempo se fue. Entonces de esas 2 solo les voy a mencionar una. ¿Alcanzan a escucharme? No sé, ¿sí? Por el ruido de la lluvia. ¿Esa una cuál es? Veamos un patrón que hay aquí en el libro. Capítulo 1, versículo 2. Dice, ahora pues levántate. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿Y a quién le está hablando? A Josué. Bien, ese es el 1:2. Ahora el 1:11. Dice, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. ¿Quién está hablando ahí? Josué. ¿A quién le está hablando? Al pueblo. Bien. Es un patrón que va a ser claro. Como es el primero, puede que no sea tan claro. Entonces, Dios le habla a Josué. Ahora Josué le habla al pueblo. Y ahora el pueblo es 1:16. Entonces respondieron a Josué. No responden a Dios, ¿no? Sino responden a Josué, diciendo, nosotros haremos, y etcétera, etcétera, continúa. Miremos ese patrón que les estoy buscando dar acá. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes. ¿Quién habla ahí? Dios está hablando ahí y está dando una instrucción. Él comienza el párrafo y da una instrucción. Ahora en el 11, en el 3:11, he aquí el arca del pacto del Señor, de toda la tierra, pasará delante de vosotros. Tomad pues ahora 12 hombres. ¿Quién habla acá? Josué le habla ¿a quién? Al pueblo. Es el patrón que estamos viendo, y termina ese patrón en el 14. Y aconteció cuando partió el pueblo, o sea, ¿qué hizo el pueblo ahí? Obedeció lo que le dijo Josué,
¿Y Josué qué fue lo que dijo? Lo que le dijo Dios. Entonces está Dios, está Josué y está el pueblo. Y la comunicación que estamos viendo, que vamos a ver en este libro, siempre va ¿en cuál dirección? Va de Dios a Josué al pueblo. No se rompe este patrón. Capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, y ahí le da una instrucción. En el 4:4, entonces Josué llamó a los 12. Sigue el patrón. Y para terminar el patrón, el 4:8. En el 4:8, ¿qué pasa? Y los hijos de Israel lo hicieron, tal cual. Y esto, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos enseña en los pocos minutos que quedan? ¿Qué puede enseñar esto? ¿Hay algo que se pueda sacar de ahí? Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Pero como que algo que se pueda sacar. Quedan pocos minutos. Aquí miren, ¿sí? Dios, para llevar a cabo sus propósitos, siempre escogió hombres que fueran escogidos por Él y que fueran guiando a su pueblo. Sí. Uno puede tomar enseñanzas ahí de acerca de Dios, acerca del pueblo también, porque el pueblo, ¿qué hizo siempre? Obedecer. Y está la que más me interesa, la que me gustaría que se quedara es Josué. Josué aquí es un tipo de ¿quién? De Cristo. Es el intercesor, es el mediador, porque hay una comunicación rota entre Dios y los hombres. Dios no se comunica directamente con el hombre, sino que lo hace a través de un mediador, porque hay una separación. ¿Quién ha puesto separación entre Dios y los hombres? El pecado, gracias. Y eso es Isaías, capítulo 59. El pecado ha puesto separación entre nuestro Dios y nosotros como hombres. Y por eso necesitamos un mediador. Entonces el libro de Jueces de Josué nos sirve para mostrarnos eso. Necesitamos un mediador desesperadamente. Otro tema muy grande que solo menciono el título, que es muy interesante mirando todo el libro, tiene que ver, está relacionado con el libre albedrío. O sea, para resumirlo en un minuto es, ¿quién conquistó la tierra? Bueno, Josué, ¿no? Y la gente, ¿no? Ellos fueron y batallaron, y hay muchos versículos donde uno puede ver que ellos fueron y batallaron y de esta ciudad pasaron a la otra y fueron ellos, ¿no? Pero a su vez fue Dios también. Y en los capítulos, en el capítulo 10 y 11, esos versículos están entrelazados. Y parece como en Éxodo, que está el faraón y él se endurece y en el otro es endurecido. Aquí en capítulos 10 y 11, en un versículo el pueblo obedece y en el otro es Dios. Jehová luchando por su pueblo. Es literal, él luchando por su pueblo. Y es algo que se aprende ahí. No solo en lo bueno, sino también en las cosas que uno podría considerar que son malas. Eso que dijimos, esos puntos negros de haber dejado pueblos sin conquistar, sin sacar, dejándolos ahí, eso podríamos considerarlo malo, ¿no? ¿Eso es culpa de quién? ¿Quién lo hizo? El pueblo. Eso lo hizo el pueblo. Pero para terminar, miremos este último y ya yo quisiera seguir, pero sé que no se puede. Libro de Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1, que es el siguiente libro, pero es que están conectados. Vean el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. ¿Quién no los arrojó? Manasés, ¿sí? Vean versículo 29. Tampoco Efraín arrojó. ¿Quién fue? Fue Efraín. O sea, pasando esto a la figura de nosotros, somos nosotros los que no cumplimos, los que no obedecimos. 30. Tampoco Zabulón arrojó. Tampoco él, ¿no? Pero si llegamos, y ahí va a seguir en esos versículos, y tribu tras tribu tras tribu desobedecen y son ellos, ¿no? O sea, esto no solo en lo bueno, no solo es que en la conquista
el pueblo conquista, pero es Dios también, ¿no? Sino que en esto malo también. ¿Quiénes fueron los que hicieron mal al dejar estos enemigos ahí? Ellos, ¿sí? Pero también, vean 2 del 1 al 4, el 2. El ángel de Jehová, ¿que es quién? Cristo. Sube de Gilgal a Boquín y dijo, en el Jueces 2, ¿no? Yo os saqué de Egipto. ¿Quién los sacó? Es Dios. Y los introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Él cumple su palabra diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Sigue así. Por tanto, yo os digo en el 3, no los echaré de delante de vosotros. O sea que ¿quién es también? Es Dios también. Dios decidió que estos pueblos se iban a quedar ahí y irían a ser, el versículo 3, de azote para ellos en sus costados, y sus dioses serían tropezaderos. Y ahí comienza la historia del libro de Josué. O sea, en todo está tanto Dios como el hombre. Nos saltamos un capítulo, me parece que es el 8, en donde está el monte Ebal y ¿cuál es el otro? Gerizim. Ebal y Gerizim. ¿Sí recuerdan? Que Dios les presenta a los dos y parece que les estuviera mostrando el bien y el mal. Y ustedes escogen aquí el bien y el mal. Pero el libro de Josué, ¿qué nos va a enseñar? Sí, está el bien y el mal para nosotros, pero ¿qué van a escoger? ¿Qué van a escoger ellos? No es que Dios no sepa y les ponga el bien y el mal ahí, para que ellos escojan y entonces Dios después actúe conforme a la decisión que está tomando el hombre. No es eso. Capítulo 24, les prometo que es el último. Capítulo 24, el versículo 19. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. Ellos prometen que van a cumplir, que van a hacer todo lo que Dios dice, y Dios les dice, ustedes no van a poder. O sea, no es que tengamos las dos decisiones y Dios se va ajustando conforme a las decisiones que vamos tomando, si sí o no. Él ya sabe de antemano qué va a pasar. Él ya tiene la decisión. Es más, Él decide, no solo ve hacia el futuro qué va a pasar, sino Él decide y les muestra una vez y otra vez que es así. Con mucho gusto, seguro me creen, quisiera seguir hablando de Josué, pero incluso pasé del tiempo. Oremos para terminar. Nos has traído, Señor, grandes lecciones en tu palabra. En la tarde de hoy comenzamos a explorar, a observar apenas alguna de ellas, de estas bendiciones que nos has dado si obedecemos tu palabra, si actuamos conforme a lo que tú nos mandas. Permite que podamos ser siervos fieles, escuchando y haciendo lo que tú dices. Guárdanos en esta semana, en la reunión que tenemos en 8 días como congregación. Danos también del ánimo para poder estudiar este libro y extraer tanto como podamos. En nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Buena tarde. Pueden mojarse.